Muy buenas noches para todos y todas. Buenas noches. A partir del acuerdo que generamos, pues vamos a dar la sesión. Muy buenas noches, Gabriela. Vamos a dar inicio a la sesión. Ya tenemos 10 minuticos de espera que los demás se ingresaran. ¿Me confirman si están viendo mi pantalla, si son tan amables? Sí, señora. Listo, te agradezco. Sí, profe. Sí, la estamos viendo. Sí, listo. ¿Y me escuchan bien? Un poquito entrecortado a veces, profe. Pero Un poquito. sí es. No sé si es por de pronto el video. Ah, de pronto. Bueno, igual yo voy a tratar de hablar lo más fuerte posible, lo más claro posible para que me entiendan. Cualquier dudita, pues me van comentando. Sí les voy a agradecer. De pronto si alguien me puede colaborar revisando el chat, si llega a haber alguna pregunta puntual para lo que yo esté dialogando en ese momento, de pronto me colabore alguna, porque cuando comparto yo pantalla no puedo ver el chat. Listo, igual. Voy a ir haciendo pausas en algún momento para revisarlo, para enviarles el link de asistencia y de evaluación. ¿Listo? Listo, profe. Listo, entonces vamos a dar inicio. Les doy la bienvenida a todos y todas a esta que es la réplica de la sesión 3, que corresponde a la unidad 3, fase 4, los paradigmas y enfoques de investigación científica. Como ustedes lo saben, en este momento estamos realizando un documento que tiene un desarrollo secuencial, que quiere decir que poco a poco lo hemos venido desarrollando y vamos a ir generando los siguientes apartados. En este momento, ¿qué tenemos ya? La idea es que el documento a este momento tenga una portada con su respectivo título, nombre y demás, que ustedes ya manejan esa plantilla. Ya debemos tener la pregunta de investigación con los ajustes que cada uno de sus tutores le haya generado en esta última fase, los objetivos general, el objetivo general y los objetivos específicos, también con los respectivos ajustes, así como el planteamiento del problema. ¿Por qué soy tan incisiva en los ajustes sugeridos? Porque como ustedes lo han visto de manera progresiva en la calificación que se ha realizado de sus diferentes trabajos, se le ha hecho unas recomendaciones a muchos en términos de la estructura de la pregunta, o en el esclarecimiento del problema a trabajar, o de la estructura como tal de los objetivos. Debemos tener en claro que el objetivo general es lo que yo deseo alcanzar, mi fin último con esta propuesta. Y los objetivos específicos en particular, que son el paso a paso, ¿cierto? Son esas acciones secuenciales que me van a permitir lograr ese objetivo general. Por su parte, en el planteamiento del problema se les pedía mucho que fuera claro el problema. Muchos establecieron, yo sé que un problema como tal genera una secuencialidad, que quiere decir que un problema me genera otras situaciones alternas dentro del territorio, pero muchos se dedicaron a describir todas las situaciones alternas, pero no se centraron en el problema. La idea es que ustedes se centren en el problema y podemos identificar la población, el problema en particular que voy a trabajar, la población con la que voy a trabajar y para qué lo voy a trabajar. ¿Listo? Quiere decir que estos primeros apartados ustedes ya los tienen realizados. La idea es que si su tutor o su tutora en el ejercicio de retroalimentación de la fase 3 les hicieron algunas recomendaciones, pues lo ajustemos. Y esta fase 4 pues venga ya con esos apartados retroalimentados. ¿Listo? ¿Qué elementos vamos a construir, vamos a adicionar en este documento, en esta fase 4 como tal? Vamos a hacer la construcción del marco teórico, del diseño metodológico, vamos a hacer la construcción de un organizador gráfico y una tabla de paradigmas que más adelante les voy a explicar. Vamos a construir nuestra justificación. Esa justificación tiene que estar articulada con la línea de investigación de la UNAD y con las categorías que trabaja el Observatorio Intersistémico Regional. Uno de los compromisos que habíamos establecido para el día de hoy era que yo les iba a hablar un poquito de estas categorías para que ustedes empezaran a identificar
su proyecto, su propuesta, por cuál de ellas se iba para que lo articulen en esa justificación. ¿Listo? También vamos a construir el tercer párrafo de la introducción. Para la fase 3 habíamos hecho párrafo 1 y 2. En esta vamos a hacer el tercer párrafo y vamos a generar nuestras conclusiones y a generar nuestras referencias bibliográficas. Esto lo vamos a ir alimentando, ¿no? Si ustedes, digamos, ahorita que vamos a hacer el marco teórico y vamos a hacer unas referencias particulares de autores, estas las vamos a ir incluyendo para que lo tengamos presente. Entonces, comencemos. El marco teórico, que sería este primer elemento que vamos a construir como nuevo en esta fase, ¿a qué nos lleva? ¿A qué nos invita? A revisar todo ese elemento teórico de los principales conceptos que nosotros vamos a desarrollar dentro de esta, ¿sí? Vamos a hacer a modo de redacción, ¿sí? Vamos a redactarlo como un ensayo y vamos a dar como unas definiciones de todos esos conceptos básicos que vamos a tocar. La idea es que esta revisión sea organizada, que miremos esos conocimientos teóricos disponibles sobre el tema, ¿listo? La idea es que esas definiciones, esos conceptos sean argumentados desde la teoría. ¿Qué quiere decir? Muchos de ustedes han hecho un ejercicio de análisis territorial desde su perspectiva, pero la idea es que aquí ya empezamos a coger las visiones de autores que nos van a sustentar nuestra posición, que van a sustentar nuestra problemática, que van a sustentar las estrategias que vamos a usar. Entonces, la idea es que sí nos enmarquemos en dichos autores. ¿Qué es importante en este punto, compañeros? Que la revisión sea lo más actual posible. ¿Por qué? Porque a veces desarrollamos ciertos conceptos y esos conceptos de pronto me ponen Vargas en 1990, pues digamos que ya ha pasado mucho tiempo. Yo sé que hay conceptos que han sido construidos de manera progresiva. La idea es que tratemos de recoger en el marco teórico lo más actual posible. ¿Listo? La idea es que este esté redactado en tercera persona plural y singular, que los textos a referenciar en lo posible sean de publicaciones recientes, como les estaba mencionando. ¿Listo? Para que lo tengan presente. No debemos tocar todo lo que se nos ocurra, sino los conceptos básicos. Si voy a trabajar, por ejemplo, el bullying, por ejemplo, les digo qué es el bullying, que nos hablan de los tipos de violencias, porque el bullying es un tipo de violencia, entonces puedo decir que es una violencia, en qué categoría está el bullying, qué es el bullying, cuáles son los actores que intervienen en esta problemática, ¿listo? ¿Qué propuestas, qué acciones interventivas hay actualmente sobre estas, por ejemplo? ¿Listo? ¿Qué vamos a desarrollar también en este marco? Vamos a trabajar la metodología. Aquí, ¿cuál es la idea? La idea es que lo hagamos de la manera más puntual, más sucinta, pero que sea clara. ¿Listo? Vamos a describir en una frase el problema, que ya lo deberíamos tener supremamente claro. Vamos también a describir el paradigma y el enfoque al que responde nuestra investigación. Vamos a describir el método que vamos a emplear, las técnicas, instrumentos. Muchos de ustedes ya han ido avanzando en esto, han dicho, profe, yo voy a trabajar con una encuesta, yo voy a hacer una revisión bibliográfica, documental, vamos a trabajar también la población de estudio, la muestra que vamos a tomar, la unidad temporal y la unidad espacial del estudio. Bueno, dentro de los paradigmas, como yo les mencioné aquí más adelante, el problema ya cada uno de ustedes lo tiene definido. Lo siguiente a trabajar sería el paradigma. ¿Qué paradigmas encontramos? Los paradigmas como tal son esas posiciones que se han ido construyendo con el paso del tiempo para mirar nuestras realidades y desde dónde nos paramos. Vamos a tomar 4. Ustedes esto es como un resumen chiquitico de lo que ustedes van a encontrar dentro de las referencias bibliográficas. Entonces, de todas formas, los invito a que revisen todo el material bibliográfico de esta fase, lo lean, lo revisen. Aquí yo les voy a dar una explicación bastante sucinta del tema para que vayan ustedes ubicando a qué paradigma responde su propuesta de investigación. ¿Listo? Entonces, está la positivista. Esta que nos plantea que la realidad es conocible, sí, totalmente conocible. El positivismo plantea que todo en particular usted lo puede indagar, lo puede conocer. Esta realidad como tal siempre va a ser medible y cuantificable, ¿listo? Y no tiene ningún tipo de relación con el investigador. La pospositivista que nos plantea que la realidad como tal es conocible hasta cierto punto, o sea, de manera parcial. Hay un punto, hay algo en particular en lo que yo no puedo ahondar, donde las variables son difíciles de trabajar, entonces ahí no tengo mi 100% para conocer la realidad. Esta es medible, pero siempre hay un margen de error. ¿Por qué? Porque lo ven así los
pospositivistas, precisamente por eso, cuando yo digo que esa realidad en la que yo me desenvuelvo tiene ciertos baches, ciertos espacios a los cuales yo no me puedo ahondar, pues esos baches y esos espacios a donde yo no puedo entrar como investigador, pues van a ser ese pequeño margen de error que yo tengo, de todas formas, que contemplar. ¿Listo? ¿Y qué nos plantean ellos? Que existe una influencia del investigador con el entorno, que aquí el investigador toma parte y de una u otra manera genera una influencia sobre el espacio, sobre el contexto. La teoría crítica, por su parte, nos plantea que la realidad como tal se conoce, es para transformarla. Quiere decir que ese conocimiento, esa exploración de la realidad tiene un fin particular, que en este caso sería transformarla, cambiarla. ¿Listo? Para la medición de esa realidad de la teoría crítica nos dicen que es una producción multifactorial, quiere decir que son múltiples los factores y las variables que entran dentro de un contexto y por tanto yo las debo mirar desde todos esos ejes para poder analizar, medir. ¿Listo? Y aquí la relación con el investigador es súper estrecha. ¿Por qué? Porque él parte de que desea transformar esa realidad, ¿cierto? De que el investigador asume esa situación, problema, y quiere generar una acción particular para aportarle a la comunidad. Por su parte, el paradigma constructivista que nos dice que la realidad como tal es una construcción social, ¿sí? Y esta depende de cada individuo que está involucrado en ella. Quiere decir que cada una de ellas le aporta, cada una de ellas la modifica y cada una de ellas lo ve desde su perspectiva. ¿Listo? Aquí, en cuanto a la medición de esa realidad desde el punto constructivista, decimos que esa medición es parcial. ¿Qué quiere decir? Que depende de las personas involucradas y no puede generalizarse. ¿Listo? Entonces, a esto aquí ya llamamos lo que implica la posición. La visión de cada persona hace que cada persona vea una problemática de manera diferente y que al verla de manera diferente, pues vea diferentes modos de intervenirla. ¿Listo? Aquí la relación del investigador depende precisamente de esas relaciones que genere a nivel grupal. Cómo yo me desenvuelvo con esta comunidad, cómo yo vuelvo a esa comunidad una acción participante para que ellos también construyan desde su necesidad, desde su perspectiva, desde su visión, esas estrategias para suplir esas necesidades particulares que consideramos, que concebimos. Les voy a dar un ejemplo para que entiendan un poco las emociones. Para los positivistas, las emociones son medibles en cualquier parte del mundo. Muchos estudios dicen que muchas de nuestras expresiones faciales y emocionales, independientemente de nuestra cultura, se encuentran en todas partes del mundo. Quiere decir que en todas partes del mundo encuentro yo una expresión de tristeza, de alegría, de enojo, de sorpresa. Eso ya los positivistas, que es medible en cualquier parte del mundo, es irrefutable. Para los pospositivistas, las emociones se pueden ver en escalas universales que se aproximen, o sea que pueda que sí, en la mayoría de países tengamos esas mismas expresiones, pero pueden tener pequeñas variaciones. La teoría crítica plantea que esas emociones tienen un uso particular que sería como modificar el éxito, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que a partir de cómo es evaluada una acción, pues la gente elige si algo me parece bueno, malo, agradable, desagradable. Entonces yo tomo decisiones sobre mi realidad. Y la posición o el paradigma constructivista nos dice las expresiones de amor que son locales y generacionales. Quiere decir que de pronto esas emociones dependen de donde yo esté ubicada, ¿sí? De la cultura implícita que tienen y de cómo las vamos pasando de generación en generación. Eso tiene una construcción. La muerte no se llora, ¿sí? Digamos los latinoamericanos, nosotros, por ejemplo, lloramos las pérdidas. Es un motivo de alegría y hace fiesta y hace todo un ritual particular. ¿Por qué? Porque esa persona trascendió y consideran que está en un mejor espacio, que pasó a otro plano. Entonces es una expresión totalmente diferente frente a un mismo evento que sería la muerte. ¿Listo? Este es uno de los ejemplos para que ustedes me entiendan un poco estos paradigmas y empiecen ustedes a revisar a cuál de estos podría responder su propuesta de investigación. ¿Listo?
Bueno, entonces vamos a pasar. ¿Cómo se comporta mi variable o mis variables? Como les habíamos explicado en las fases anteriores, esto que ustedes ven ahí es la estructura de una pregunta de investigación. ¿Qué debemos encontrar en esa estructura? Una unidad de pregunta base, que es una unidad de análisis, que es mi población como tal, una dimensión espacial, que es en dónde lo voy a desarrollar, en dónde voy a trabajar esto, y una dimensión temporal, que es el cuándo. ¿Listo? ¿Cuándo lo voy a desarrollar? ¿En qué espacio de tiempo voy a hacer ese análisis documental, o esa revisión, o esa reflexión, o esa investigación, o esa identificación? Lo que ustedes hayan propuesto. ¿Listo? En este caso, como está el ejemplo, entonces la unidad de pregunta base sería el cuáles. La variable de estudio son los diferentes patrones de sueño. La unidad de análisis son las personas entre 18 y 28. Muchos de ustedes les ratifiqué, traten de delimitar mucho su población. Muchos dicen en las familias, pero es que las familias las componen de niños de primera infancia, adolescentes, adultos mayores, adultos, una discapacidad. Entonces, ¿a quién va dirigido? Eso tiene que ser muy puntual, ¿listo? En este caso, la unidad de análisis son personas de 18 a 28. La dimensión espacial es esas personas, ¿de qué lugar? Del barrio San José de Duitama. ¿En qué año? En el 2023. De esta forma, la pregunta quedaría construida como cuáles son los diferentes patrones del sueño en personas de 18 a 28 años que asisten a bares comparado con las personas que asisten al gimnasio en el barrio San José de Duitama, Colombia, durante el 2023. ¿Listo? Esa es la estructura. Quiero que la revisen muy bien, la tengan muy presente, porque a la mayoría de ustedes se les corrigió esa estructura. Debe tener una unidad de pregunta base, la variable de estudio, la unidad de análisis, la dimensión espacial y la dimensión temporal. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan muy presente. ¿Cuál es la idea de cuando a ustedes se les solicitó revisar, hacer una revisión bibliográfica, una revisión investigativa para el estado del arte? Se hacía para que ustedes también hicieran un ejercicio como ingeniería inversa. ¿Qué quiere decir esto? Que yo lo que hago es revisar artículos, investigaciones, que sean similares a lo que yo quiero realizar. ¿Para qué? Precisamente para revisar cómo plantearon la pregunta, qué objetivos plantearon, ¿sí? Y ustedes de una u otra manera poder estructurarlas de ustedes, ¿sí? Para que ustedes de todas formas lo tengan presente. Establecer el paradigma acorde a los lineamientos de introspección y al estado del arte. ¿Qué quiere decir esto? La idea es que ustedes revisen qué quieren hacer, que tengan muy claro, como vuelvo y les digo y les ratifico mucho, hacia qué le apuntan y sobre esto es que trabajen. ¿Cómo indagar las variables? Digamos, muchos de ustedes, digamos, aquí las variables, como les estábamos demostrando, son las diferencias en los patrones del sueño. ¿Cómo vamos a indagar esto? La idea es que tengamos presente qué es lo que vamos a revisar, qué es lo que vamos a trabajar. Aquí les evoco este pequeño texto de Alicia el País de las Maravillas, que decía, ¿podrías decirme qué camino debo tomar? Y él le responde, eso depende en medida a dónde quieras ir. No me importa mucho, responde Alicia. Y el gato le dice, entonces no importa a dónde vayas. ¿Con esto a qué voy? Porque utilizo este breve texto, porque es que es súper importante, chicos y chicas, que si ustedes no saben a dónde apunta su investigación, va a ser muy complejo hacer este ejercicio, porque van a recibir retroalimentaciones de este tipo, y la idea es que ustedes sepan que mi problemática es, por ejemplo, la ausencia de instituciones, que mi problemática es el incremento en la inseguridad, el incremento de casos de bullying en los grados de primero y segundo del colegio X, ¿sí? Que mi problemática es la falta de redes, la falta de programas para trabajar, por ejemplo, con población de calle, por ejemplo, entre muchas de las que ustedes de pronto ya identificaron y están trabajando cada uno de ustedes. De la forma en cómo valoremos la variable, la llamaremos el enfoque de investigación. ¿Listo? Nuestro enfoque es cómo valoramos nuestra variable. Hay 4 enfoques. Está el enfoque cuantitativo o empírico-analítico, está el enfoque cualitativo, el mixto y el crítico-social. El empírico-analítico es lo que llamamos el enfoque cuantitativo. ¿Qué quiere decir este enfoque? Que es todo lo que podemos verificar, todo lo que podemos medir directamente. ¿Listo? Las variables usualmente son numéricas y se pueden cuantificar.
Aquí, precisamente, como se pueden cuantificar, ¿qué hacemos? Utilizamos pues la estadística inferencial. Es mayormente utilizada en ciencias como físico-naturales, que es donde llegamos a hacer este tipo de mediciones, los experimentos replicables y las conclusiones rebatibles, que quiere decir que yo puedo hacer este ejercicio varias veces para revisar, por ejemplo, si hay más casos de suicidio en el primer semestre del año o en el segundo. Muchas veces las investigaciones se hacen precisamente para que se complementen y para que empecemos a revisar esos datos cuantitativos. Se pueden manejar variables cualitativas, claro que sí, en este tipo de análisis, pero con instrumentos validados. ¿Qué quiere decir? Encuestas, pruebas, que de una u otra manera a mí sí me permite hacer análisis cuantitativo y me dé un perfil el cual yo después puedo más adelante trabajar de manera cualitativa. Y en general suele ser un proceso lineal, que quiere decir que tiene un paso a paso, chicos, que debe ser respetado y seguido. ¿Listo? Esto es más metodológico. ¿Qué quiere decir? Arranco yo con la idea, planteo luego mi problema, hago una revisión de literatura y desarrollo el marco teórico. Posterior a esto visualizo como los alcances de mi estudio, a dónde voy, qué puedo lograr, elaboro mi hipótesis y defino mis variables, desarrollo ese diseño de investigación, hago la definición y la selección de mi muestra, recolecto mis datos, los analizo y elaboro mi reporte. Como pueden ver, esto es un marco lineal. Tiene un paso a paso, el cual yo no me puedo saltar, el cual yo seguir de manera rigurosa. Por su parte, el enfoque cualitativo, que es el llamado histórico hermenéutico, sí puede en algún momento usted devolverse y reevaluar su ejercicio, precisamente porque es un ejercicio progresivo. Aquí las variables se refieren a qué, a cualidades que requieren una validación humana. ¿Listo? Se utiliza una estadística descriptiva precisamente por eso, porque estamos hablando con algo cualitativo, con algo que tiene una cualidad y depende tanto del observador como del observante que le demos un valor particular. Es mayormente utilizada en las ciencias humanas, sociología, psicología. Las indagaciones suelen ser locales e interpretativas precisamente porque se sujetan a cómo el otro lo ve, lo interpreta, lo analiza, y generalmente es un proceso dinámico, que es lo que yo les estoy mencionando. Como ustedes pueden ver en pantalla, están exactamente los mismos pasos, pero este ejercicio nos implica que en algún momento nosotros nos podemos devolver, podemos restablecer nuestro objetivo, podemos mirar qué otro instrumento nos puede ayudar a hacer este ejercicio. ¿Listo? Para que lo tengan muy presente. El mixto, por su parte, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es utilizar tanto lo cuanti, que ya lo hablamos, como lo quali. Involucra esos dos enfoques y mezcla tanto sus instrumentos como sus estrategias de análisis. Este método, ¿en qué se basa? Y se fundamenta en la triangulación. ¿Qué es la triangulación? Es donde yo tengo un análisis estadístico de un instrumento que yo apliqué, tengo un análisis del discurso que yo analizo, y el instrumento que apliqué para esto, y hago una validación reflexiva. Entonces, lo que hago es coger mis datos cuantitativos, coger mis datos cualitativos y hacer un análisis y un cruce de esos datos para mirar qué arroja. ¿Listo? Entonces, el enfoque mixto siempre se va a basar en este ejercicio de triangulación. Por su parte, el crítico social, ¿qué es lo que busca? Busca transformar el marco social. O sea, no busca un análisis solo sino lo que busca de fondo es hacer una transformación social en esa situación, problema que yo pude haber planteado. ¿Listo? ¿Qué hace el crítico social? Nos incentiva a que tengamos una conciencia reflexiva, una conciencia partida de que entendamos que cada uno de nosotros somos líderes transformadores y que de una u otra manera nosotros transformamos y ayudamos a este ejercicio, y la idea es de que desde nuestras carreras podamos generar precisamente ese aporte social. Involucra dos enfoques y el análisis de interpretación de datos recurre tanto a la medición como a la observación para el desarrollo de sus conclusiones. ¿Listo? De esta forma, el enfoque sería el método. Desde el enfoque empírico-analítico, que ya les expliqué, encontraríamos dentro de sus métodos el estudio observacional, el estudio experimental, ensayos clínicos, investigaciones correlacionales, por ejemplo. Desde el enfoque histórico hermenéutico encontramos, por ejemplo, el método dialógico, o el experiencial, o el hermenéutico, o la etnografía, el estudio del caso, el experiencial, ¿listo? Y dentro del enfoque crítico social
encontramos, digamos, la investigación acción participativa, encontramos la investigación pedagógica, la investigación cualitativa, encontramos la investigación acción, encontramos la investigación participativa, que es otra, ¿listo? Entonces, para que vayamos viendo como este marco y ya digamos, bueno, ¿cuál es mi paradigma? ¿Cuál sería mi enfoque? ¿Cuál sería mi método? Partiendo de lo que estamos dialogando. Igual vuelvo y les insisto, por favor, hagamos esa revisión documental, hagamos esa revisión bibliográfica, leámoslo con detenimiento, entendámoslo, interioricémoslo y escojamos a cuál pertenece y a cuál responde nuestra investigación. Permítanme en un segundo, reviso un poquito. Si tienen alguna duda, alguna pregunta. Vuelvo con ustedes a compartir el link de asistencia y la evaluación de satisfacción. Porfa, la revisen en el chat y la vayan diligenciando. Bueno, continuemos. En este punto es importante trabajar también la dimensión temporal, que era el que yo les mencionaba, que es el tiempo, en qué momento yo lo desarrollo. Porque eso nos va a delimitar nuestro ejercicio. De la dimensión espacial nos establece como una secuencia temporal, ¿verdad? Entonces hay una secuencia transversal, que es donde los datos son generados en un solo periodo de tiempo, representan ese tiempo concreto, ¿listo? Entonces, ¿qué pasó en el cierre de septiembre, por ejemplo? Y representa un único valor, el dato de ese día, como ustedes ven en la gráfica, por ejemplo. Y hay también una secuencia temporal longitudinal, que quiere decir que lo que hacemos es tomar varias veces y hacemos varias veces esa medición en diferentes momentos y generamos una secuencia de tiempo particular para hacer un análisis temporal y decir, bueno, ¿cómo fue el comportamiento económico durante el primer semestre del año? ¿Cuántos casos de violencia intrafamiliar se presentaron durante los primeros 5, 6, 7, 8 meses del año? ¿Listo? ¿Esto qué quiere decir? Que van a haber varios valores que se van a comparar y que van a generar una línea de análisis particular de cada mes, por ejemplo, o de tiempo establecido. Aquí que es importante que entendamos también esa relación con la dimensión temporal. Los datos han sido recolectados, de los datos que han sido recolectados en el pasado hasta ahorita, lo llamamos una relación retrospectiva, o sea, del pasado al presente. Por su parte se llama prospectiva, la que va desde el presente hasta el futuro. O sea, vamos a mirar, voy a partir ahorita en el mes de enero del 2023, voy a hacer una medición mensual hasta el mes de junio y voy a hacer un análisis al cerrar el mes del comportamiento de mi variable. ¿Listo? Entonces, retrospectivo del pasado al presente y prospectivo del presente al futuro, para que lo tengan presente. Listo, aquí que vamos a trabajar, vamos a analizar la unidad de análisis, que era lo que yo les decía a ustedes. Vamos a delimitarla. Vamos a mirar qué tan grande es la unidad de análisis que voy a trabajar. Entonces, vuelvo a lo que les estaba explicando en su comienzo. Muchos me decían en la unidad de análisis de su pregunta es, las familias del barrio Villarrica. Las familias es una unidad de análisis muy grande. Y eso implicaría que ustedes van a construir entonces instrumento para todos los grupos etarios con los que se puedan encontrar, o si no también estarían discriminando de una otra manera a la población con la que ustedes están trabajando. Entonces es importante que veamos qué tan grande va a ser y a qué le voy a apuntar, con quién voy a trabajar. ¿Listo? La población como tal, compañeros, elementos, sujetos, personas que se van a estudiar en el desarrollo de esa investigación. ¿Listo? ¿Y qué los caracteriza para ser una población como tal? Pues que tienen algo en común. ¿Listo? Entonces, mi población pueden ser, por ejemplo, adultos con discapacidad, ¿listo? Pero si yo digo adultos con discapacidad de la ciudad de Bogotá, pues creo que su unidad de análisis puede tener millones de posibles personas para aplicar instrumento y creo que por viabilidad no lo podríamos hacer, ¿cierto? Diferente a que yo escoja mi muestra, que es una parte y que también tiene esas características en común que caracterizan mi población y que hace exactamente las mismas condiciones. Entonces, ¿qué es mi muestra? Es un pedacito, es un grupito, una parte pequeña de esa gran población. Entonces, la idea es que ustedes sepan cuál va a ser su población, si pueden o no trabajar con toda
con toda ella o si van a hacer un muestreo. Si van a hacer un muestreo, vamos a mirar a cuál pertenecemos. Entonces, ojo con esto para que lo vayan revisando. Hay una muestra probabilística o aleatoria y una no probabilística. ¿Listo? La probabilística, ¿cuál es? La que requiere estadística para su selección, que quiere decir que no es a libre selección, sino que yo tengo un número particular en mi población. Digo, tengo 100.000 personas con esa característica común que yo voy a trabajar, pero para que sea representativa, la estadística me solicita y me plantea una fórmula para yo decir, este es un número representativamente real y en la investigación me lo van a validar. Hay diferentes tipos de muestreo. Está, por ejemplo, el muestreo aleatorio simple, que es donde todos los sujetos de la muestra tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Es como una rifa. ¿Quién voy a escoger? 30, por ejemplo. Y todos tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Es como si yo los sacara de una bolsita y dije, estos son los criados. Y es donde se segmenta la población en varios grupos. Entonces, donde de pronto yo hago 5 grupitos y de ahí voy escogiendo mi muestra. Y hay un muestreo que se llama sistemático, que es donde se toma aleatoriamente la primera muestra, la segunda y la siguiente se realiza por un patrón o intervalo fijo. Entonces, os digo, cada 3 personas, entonces cada 3 individuos, ese va a ser el participante que va a pertenecer a mi muestra. Aquí trabajamos una probabilística estratificada, que es cuando se segmenta la población antes de elegir aleatoriamente los sujetos. Entonces, cuando yo armo unos grupos particulares y digo, bueno, ahora sí, de cada grupo voy a escoger aleatoriamente 3 o 2 o 5 o 20 según la población y la cantidad de personas a las que ustedes quieran trabajar. Por su parte, lo probabilístico, como les mencionaba, está acorde a las necesidades de ustedes. Digo de ustedes como investigadores. ¿Qué quiere decir? Que esto no requiere que sea estadísticamente representativo ni que el dato responda a algo estadístico, sino a un criterio y una necesidad particular de ustedes. Aquí encontramos 4 tipos de muestreo. Está el muestreo por conveniencia, que parte de cuáles de las necesidades particulares del investigador. Quiere decir que de pronto diga, bueno, sí, voy a trabajar población con discapacidad, pero a mí me convendría, me serviría trabajar con los de mi barrio o con los de un grupo de danza donde yo pertenezco o un grupo con el que yo trabajo en la Junta de Acción Comunal. Bueno, aquí es la población que ustedes consideren por sus necesidades y por su cercanía, por su facilidad, que ustedes digan, me sirve que sea esta población. ¿Listo? Eso se llama muestreo por conveniencia. Está el muestreo por juicio o intencionalidad, que es donde el investigador solo selecciona a los individuos que considera adecuados. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo una población macro y yo hago como un tipo de perfilación de todas esas personas y digo cuáles considero que se acoplan más a mi estudio y que me ayudarían más a generar esos resultados esperados y yo hago ese muestreo. Entonces, por eso se llama muestreo con intencionalidad, ¿listo? Está también el muestreo por bola de nieve, que es donde se le pide al primer individuo referenciar a otro y así consecutivamente, conservando que tengan características similares. Entonces, por ejemplo, que yo que voy a hacer un estudio con madres cabeza de hogar. De pronto, yo tengo una persona muy cercana con esas características, le digo, venga, usted conoce otras mujeres entre los 20 y 30 años que sean madres cabeza de hogar, que sean estrato 2, por ejemplo. Y ella me dice, ay, sí, yo tengo 2 amigas o mi vecina. Y vamos haciendo esa recolección de población para tener mi muestra a trabajar. Y está finalmente el muestreo por cuota, que es donde se divide en varios grupos la población y se va seleccionando individuos de cada uno. ¿Listo? Entonces, la idea es que ustedes vayan revisando esto y identifiquen qué tipo de población, con qué población van a trabajar y la delimiten, porfa. Si van a trabajar con niños, con mujeres, con adultos mayores, con población adulta, qué rangos de edad en particular si van a trabajar, ¿listo? De esta forma ya delimitamos nuestra población. Si podemos trabajar con toda ella, pues ustedes ahí mismo lo describirán. Si no, vamos a establecer dentro de nuestro ejercicio, de nuestro documento, qué tipo de muestreo vamos a seleccionar. Listo, permítanme, hago una pausa, reviso chats. Bueno, hasta el momento no hay ninguna duda, no hay ninguna pregunta, entonces voy a continuar.
Bueno, como yo les estaba mencionando, entonces ya miramos el paradigma, ya tenemos nuestro problema, ya miramos el paradigma cuál responde, vamos a mirar entonces ahora nuestro método, ¿listo? Aquí miramos la relación del investigador con el investigado y la forma en cómo se recolectan esos datos, ¿listo? Es el punto básico acá, es el cómo. Que a muchos de mis estudiantes les dije, revise si esto es lo que quiere trabajar, si esto es lo que quiere analizar, cómo lo va a hacer. Entonces, en este cómo, se realizar el cómo y el con qué. ¿Qué quiere decir? Entonces, dependiendo, ya está, a este punto ya debemos saber si nuestra investigación es de enfoque cuantitativo o de enfoque cualitativo. Al saber ya nuestro enfoque, también podemos revisar qué técnicas y qué instrumentos están acá en nuestro tipo de investigación. En este caso, les ejemplifico. Para el enfoque cuantitativo están las técnicas como la observación no participante, los test o pruebas estandarizadas, las encuestas, que muchos se han inclinado mucho por este mecanismo, y los instrumentos, entonces puede ser un cuestionario, una ficha de registro, una lista de chequeo, por ejemplo. Por su parte, en el enfoque cualitativo, encontramos técnicas como la observación participante, las historias de vida, los grupos de discusión, las entrevistas, los relatos, ¿listo? Y aquí dentro de los instrumentos que podríamos trabajar están las grabaciones, los cuadernos de nota, los diarios de campo, una guía de entrevista que me puede guiar este proceso y cómo voy a ir realizándolo y cumpliendo esa intencionalidad del ejercicio, ¿listo? Entonces los invito a que tengamos muy en claro nuestro paradigma, nuestro enfoque y empecemos a mirar qué técnicas, qué instrumentos aplicarían a nuestro tipo de investigación. Como les mencionaba, otro de los elementos que vamos a construir para esta fase es un organizador gráfico, como el que ustedes ven en pantalla. Este también ustedes lo encuentran en la guía de actividades. ¿Cuál es la idea? La idea es que diligenciemos ese organizador identificando el paradigma de los que yo les expliqué inicialmente. Por eso les digo que hagan esa revisión del material bibliográfico para que hagan una revisión profunda de cada uno de los paradigmas que les expliqué. Identifiquen a cuál responde o respondería su invitación. Entonces vamos a identificar ese paradigma, ese enfoque científico en concordancia a su problema particular, ¿listo? Y vamos a tener en cuenta 3 preguntas orientadoras, que es el cómo, el por qué y el para qué, ¿listo? El cómo teniendo en cuenta que la elección de ese paradigma y el enfoque, ¿listo? El por qué, cómo las características de ese paradigma y enfoque aportan a la solución de esa problemática que yo estoy trabajando. Y el para qué, los beneficios, ¿listo? Los beneficios a alcanzar, los beneficios que me permiten ese paradigma. No sé, como ustedes ven, es algo muy sucinto, ¿sí? Pero les ayuda también a enfocar un poco este elemento de los paradigmas y de los enfoques. Entonces, para que hagamos este pequeño organizador con el cómo, el por qué y el para qué. De manera adicional, vamos a hacer una tabla de paradigmas, ¿listo? Entonces, a través de esta tabla que está disponible en el anexo 4, que es formato de entrega de paradigmas y enfoques, vamos a registrar que la problemática que identificamos desde la fase 2 y vamos a ubicarla dentro de un paradigma y un enfoque, ¿listo? Aquí les voy a presentar la teórico-crítica para darles un ejemplo y me entiendan más o menos cómo se diligencia esta tabla. Entonces, la problemática aquí es la disposición inadecuada de las basuras en un municipio particular. ¿Listo? El paradigma al que respondería sería la teoría crítica, el enfoque como tal sería el crítico social, el método que yo voy a utilizar es la investigación-acción participativa, esta también se las enuncié a ustedes hace un momento, y aquí en el siguiente cuadro voy a hacer una pequeña definición de ese método. Entonces voy a dar una pequeña definición de qué es la investigación-acción participativa, ¿listo? Si esa investigación, les reitero, la idea es que tenga una referencia, si lo van a parafrasear, si lo van a copiar tal cual, por favor, para que lo tengan en cuenta y tenga una referencia. Posterior a esa definición, vamos a generar unas características. Entonces, esto nos implica que un ejercicio de revisión, donde digo, bueno, ¿qué métodos hay y qué características tienen? Entonces, dentro de las características de la investigación participativa, encontramos que se selecciona la comunidad, que requiere una revisión y una evaluación de la información, ¿listo? Que hay una organización de grupos para la participación y que se hace un análisis. Esas son 4 de las muchas características que tiene la investigación-acción participativa. Entonces, la idea es que ustedes busquen unas características particulares de ese método que ustedes seleccionaron.
Y vamos a poner en la última columna unas técnicas seleccionadas. ¿Listo? Y sus características. Entonces vamos a coger 2 de recolección y 1 de verificación. ¿Listo, chicas? Dentro de las técnicas vamos a establecer 2 de recolección de datos y 1 de verificación. El ejemplo, por ejemplo, aquí la investigación de acción participativa encontramos el árbol de problemas, el árbol de objetivos y la matriz de marco lógico. Entonces, 2 son de recolección y 1 de verificación. ¿Listo? Entonces, ese es un pequeño ejemplo para que ustedes sepan más o menos cómo se diligencia esa tabla. No es complicado, es simplemente para que ustedes establezcan como el marco del paradigma, ¿sí? Y ustedes identifiquen sobre qué va a ser su método de trabajo. Posterior a esto, vamos a encontrar el apartado de la justificación. ¿Listo? Se debe redactar de manera clara, chicos, con argumentos sólidos, no porque a mí me parece. Mire, yo he sido muy incisiva con ustedes. Dentro de la introducción y el planteamiento del problema, ustedes les pedían que se basaran en datos cualitativos o cuantitativos de las instituciones, del POT, por ejemplo, ¿sí? Donde solventemos, donde sustentemos que en verdad es una problemática territorial. No es algo que de pronto a mí me pareció o que a mi juicio valorativo o moral, porque muchos también, eso es importante, chicos, esto no debe tener un marco moral. La idea es que tengamos también unos límites en ese término y sepamos hacia dónde estamos apuntando. Entonces, la idea es que tenga un marco sólido su investigación, que nos paremos desde algo técnico, ¿sí? Y entonces, por eso les decía yo, pues revisen si en su municipio esto está considerado como un problema. O, por ejemplo, dicen, profe, es que se ha incrementado mucho los índices de violencia intrafamiliar. Listo, ¿qué nos dice comisaría? Ah, mire, los informes de comisaría o en la rendición de cuentas anuales nos dice que incrementó la violencia en menores de 5 años o en mujeres o en adultos mayores, por ejemplo. Entonces, esos son los datos que yo les digo que ustedes, con los que ustedes soporten su investigación. ¿Listo? Entonces, por eso la idea es que tenga argumentación. La justificación más aún debe tenerla. ¿Listo? La idea es que esta justificación como tal es ¿por qué? ¿Por qué es importante resolver ese problema en particular que yo escogí para trabajar? Vamos también a responder a la pregunta de ¿para qué? ¿Para qué fines le servirá a la comunidad o población de estudio los resultados que pueda obtener? ¿Listo? ¿Qué tanta relación existe entre el problema a resolver y nuestro perfil profesional? Ojo con esto, chicos. ¿Por qué? Porque durante las diferentes fases todos los tutores hemos ratificado que la idea es que el análisis y la propuesta se haga desde la carrera que ustedes están estudiando. No es de Ángela Forero como ciudadana, que también es válido, pero a muchos de ustedes digo, listo, es válido, pero venga, refuércelo y alimento con su perspectiva. ¿Qué quiere decir? Si soy una profesional de la salud, soy ingeniero, si estudio artes, si estudio lingüística, desde esa camiseta de profesional en formación, ¿qué análisis me merece ese problema? ¿Qué propuesta? O sea, ¿qué quiere decir? Yo como enfermera, yo como ingeniero, yo como arquitecto, yo como docente, ¿qué puedo hacer frente a ese problema? ¿Listo? Entonces, en la justificación vamos a responder por qué es importante resolver ese problema, para qué fines le servirá o por qué, qué le va a aportar a la comunidad eso que usted plantea, ¿sí? ¿Qué tanta relación hay entre eso y su perfil? Quiero que eso sí esté, mejor dicho, si se puede literalmente, ¿sí? Y la relación que existe con las líneas de investigación del OIR. ¿Listo? Estas fue uno de los compromisos que establecimos el día de hoy, que les voy a explicar un poquito para que ustedes, los que no lo sepan, las identifiquen y empiecen a mirar su propuesta de investigación a cuál de esas líneas de investigación responde. ¿Listo? Permítame. Hacemos una pausa, reviso chat. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta hasta este momento? ¿Sí me están escuchando? Sí, señora. Gracias, Lady. Bueno, si no tienen dudas, vamos a continuar. Bueno, ¿qué nos plantea el enfoque territorial del OIR? Él dice que como tal el enfoque territorial, que es el que ya venimos trabajando desde las fases anteriores, ¿cierto? Con la infografía, es un análisis participativo, ¿para qué? Para la movilización de las potencialidades de un territorio. Eso es el enfoque territorial.
¿listo? Que yo quiero que desde la comunidad identifiquemos las problemáticas, pero también desde la comunidad miremos qué potencialidades tenemos, que fue uno de los ejercicios que hemos hecho durante este curso, identificar esas potencialidades del territorio y a partir de ellas, pues establecer qué estrategias de intervención y decir, bueno, ¿cómo aprovecho estas potencialidades para ayudar a mitigar este problema? ¿Listo? Entonces, de esta forma, el enfoque territorial es un ejercicio de ¿qué, chicos? De planificación, de análisis, de diagnóstico, de intervención del territorio, ¿sí? Se construye de forma ¿qué? Participativa. ¿Entre quiénes? Entre los diferentes actores comunitarios e institucionales, ya sean privados o públicos, ¿listo? Quienes comparten, además de ese espacio geográfico, también comparten una tradición cultural, una política, un marco histórico, ¿cierto? Y la idea es que tengamos como elemento común que, pues, resolver problemas y darle solución bajo intereses compartidos, que quiere decir que a todos nos beneficie desde nuestra perspectiva, ¿listo? Al respecto, Morales en el 2018 nos dice un poco que ese enfoque territorial lo que busca como tal es un desarrollo sostenible desde los recursos internos, o sea, desde lo que tiene como tal el territorio, resaltando que como esas fuerzas locales, ¿sí? Y mira el desarrollo desde la movilización de las potencialidades del territorio y las capacidades que tiene la comunidad que está allí. ¿Listo? ¿Para qué? Para que lideren ellas mismas ese proceso y así mismas sean las artífices de ese cambio territorial. De esta forma, ¿por qué debemos tenerlo en cuenta? O este análisis territorial, ¿qué nos permite, qué nos ayuda, por qué es importante? Una, nos ayuda a generar una dinámica de participación comunitaria, o sea, involucra los diferentes actores y dice, venga, unámonos todos y miremos alternativas, ¿listo? Nos ayuda también a lograr ¿qué? Consensos entre los diferentes actores e instituciones. Nos permite mejorar ese capital social y ese fortalecimiento de redes de apoyo. Y nos ayuda a articular precisamente los problemas regionales con soluciones reales. Reales me refiero también, chicos, a que se tengan los recursos y los medios para, porque digamos, muchos han planteado alternativas que en el papel podrían establecerse, pero cuando vamos a mirar, si yo no tengo los recursos, si no tengo la injerencia en la toma de decisiones, pues no es aplicable. La idea es que todos los procesos, todas las propuestas que salgan desde este enfoque territorial sean materializables. ¿Listo? De esta forma, ¿quiénes intervienen en ese enfoque territorial? Entonces están los actores. Esos actores son comunidades, son instituciones que acompañan este proceso y debe existir pues una alta participación. Sin eso pues es muy complicado. Sin eso sería pues una posición particular ante un problema ajeno, por decirlo así. ¿Listo? La idea es que esta harta participación pues ayuda a gestar esa asociatividad para que se logren superar las problemáticas identificadas y se evidencie que pues la comunidad como un agente de cambio, que es súper importante, y que aparte de ser un agente de cambio, fue un agente transformador, pasando a ser un actor pasivo, ¿sí? A un sujeto activo del colectivo regional. O sea, de una persona que solo se queja a una persona que se queja, propone y acciona. Esa es la finalidad del enfoque territorial y de trabajar bajo este enfoque. Aquí también encontramos que intervienen las diferentes dimensiones territoriales, ¿listo? Básicamente son 4 las líneas. Es la ambiental, la productiva, la sociocultural y la tecnológica, ¿listo? Bajo las cuales podemos hacer precisamente ese análisis, ese diagnóstico, esa intervención y planteamos estrategias, proyectos, programas, todo lo que nos ocurra. Ay, permítame un segundito, que hice males, ya. Y delimitamos precisamente ese foco de análisis y ese foco o ese espacio de acción territorial que vamos a trabajar. Finalmente encontramos los significados y la mirada sistémica del territorio. Estos responden a que debemos entender que el territorio es un sistema desde el cual la actuación de cada actor, el trabajo de cada línea afecta a todos de diferentes formas. Entonces, donde somos como una pequeña araña y donde una acción va a repercutir en la otra y si hacemos acciones precisamente progresivas y articuladas, pues podemos llegar a saciar necesidades de todos, ¿cierto? De esta forma, el Observatorio Intersistémico Regional OIR plantea 7 líneas de acción que van a contribuir a que los proyectos sean de impacto en esas realidades y promovamos que ese desarrollo sostenible en las diferentes comunidades donde nos desenvolvemos. ¿Listo?
Estas líneas son la económica productiva, la ambiental, la tecnológica, la línea de salud, la de políticas jurídicas y la de educación. Es para que vayamos mirando a cuál de estas líneas responde de pronto nuestro accionar, a cuál de estas líneas puede ir dirigido nuestra investigación. Y esto lo retomemos dentro de la justificación. ¿Listo? Acá es importante también, como ya lo hemos visto en el ejercicio en la fase anterior, que identifiquemos precisamente nuestra propuesta, qué objetivo de desarrollo sostenible puede responder. ¿Listo? Como ustedes lo saben, hay 17. Y la idea es que es clave, muchos de ustedes, yo creo que casi el 98% ya identificó con claridad qué objetivo de desarrollo sostenible apunta y que de pronto también lo retomemos aquí en el apartado de la justificación de manera sucinta, de manera puntual. ¿Listo? Posterior a esta justificación que ya más o menos establecimos como el marco de lo que vamos a qué preguntas vamos a responder, que vamos a articular un poco con las líneas del OIR, y con los objetivos de desarrollo sostenible, ahora vamos a establecer el desarrollo del plan de ejecución de esta investigación. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea que hagamos acá? Que describamos las acciones que vamos a llevar a cabo. ¿Listo? ¿Qué voy a hacer para obtener y para lograr ese objetivo general? ¿Listo? Esas acciones particulares que yo voy a establecer dentro de mi plan de ejecución deben responder, obviamente, al paradigma y al enfoque que yo ya escogí anteriormente. ¿Listo? El cronograma de actividades es súper puntual, chicos. Este sí no tiene mucha ciencia. Como ustedes pueden ver en pantalla, es un cuadrito donde vamos a poner las actividades, fecha de inicio, fecha final y cuántos días entonces me van a tomar o nos van a tomar para realizar esta. La idea es que las actividades acá respondan a sus objetivos específicos y sean secuenciales, o sea, estén dadas en el orden en que ustedes lo van a hacer. ¿Listo? Entonces, en el apartado de actividad lo que van a hacer es describir un poco cuál va a ser. Voy a aplicar una encuesta, voy a hacer una revisión documental, por ejemplo. ¿Listo? Ponemos fecha de inicio, fecha final y días totales para dicho ejercicio. Vamos también, seguido a esto, a hacer una pequeña tabla de resultados esperados o indicadores de logro. ¿Listo? La idea es que estos resultados esperados sean coherentes, chicos, con los objetivos específicos, como yo les enuncié, y con el objetivo general. Quiere decir, a muchos de ustedes se les retroalimentó que los objetivos específicos son las acciones subsecuentes secuenciales que les puede ayudar a lograr ese objetivo general. Quiere decir que cada objetivo específico tiene una acción implícita, que puede ser la que ustedes pongan en este cronograma y en esta tabla de resultados. De aquí entonces deben ser estos resultados y esos indicadores que son los que me van a dejar ver si logré o no logré cada uno de mis objetivos y cada una de las actividades que yo planteé para desarrollar esta investigación, si se dieron o no se dieron, ¿sí? La idea es que estos sean ¿qué? Concretos, sean medibles, sean verificables, ¿listo? Ya sea de tipo cuantitativo o cualitativo, ¿listo? Uno de los ejemplos, por ejemplo, entonces yo dije, es que dentro de mis objetivos estaba el construir un artículo, porque mi ejercicio era de una revisión documental. Entonces, dentro del indicador está el artículo desarrollado versus el artículo propuesto. Entonces, yo planteé hacer un artículo y lo hice. Entonces, cumplí mi objetivo, lo cumplí. Otro ejemplo es, por ejemplo, muchos hablaron de hacer ejercicios de capacitación, de reflexión, de formación en sus comunidades. Entonces, yo puedo decir, número de personas capacitadas sobre el número de personas o de mi población en general. Entonces, pueda que yo haya dicho que iba a trabajar con 100 niños, niñas y adolescentes, pero finalmente participaron 78, 80, 95 de esa población. Entonces, ahí está mi indicador, ¿listo? Entonces, como les enunciaba, ese indicador puede ser de tipo cualitativo o cuantitativo, pero la idea es que precisamente ojalá cada uno de ellos responda a sus objetivos específicos y al final yo pueda decir, logré mi artículo, sí, o sea, objetivo culminado y resuelto, ¿sí? Logré capacitar la población, sí, ¿cuánto? Me logré capacitar el 98% de mi población o el 100% de mi población. Entonces, estos indicadores son los que me van a permitir ver esos resultados esperados y lo que alcancé como tal con mi ejercicio. La introducción, chicos, como yo les decía, vamos a alimentarla porque ya llevamos una gran parte de ella construida.
Vamos al primer párrafo, les voy a recordar el primer párrafo que tenemos que hacer, la presentación del tema. Y algún dato cualitativo o cuantitativo que lo deja ver como un problema en nuestro territorio, chicos. Ojo con esto también, porque muchos, por ejemplo, me hablaban del bullying en Colombia, pero resulta que ustedes van a trabajar en bullying en el municipio de Duitama. Entonces, háblenme de datos específicos de allá, qué ha pasado allá, qué dice la Secretaría de Educación de Duitama, no de Colombia, porque toman datos generales que después no les va a ayudar tampoco a medir sus resultados. Entonces, para que porfa esos datos cualitativos o cuantitativos que ustedes van a utilizar sean de su población y de su territorio. Digo de su población porque muchos también refirieron datos, por ejemplo, número de violencia en niños y niñas y adolescentes. Y resulta que están trabajando en violencia intrafamiliar, pero en parejas. Entonces, la violencia dirigida hacia mujeres. Entonces, busquemos datos que respondan a nuestro territorio, chicos, y a nuestra población. ¿Listo? Ese era el primer párrafo, presentar el tema con algún dato cualitativo que sustente esa problemática como problemática. El segundo párrafo era un resumen del estado del arte, recordando que el estado del arte era una revisión de investigaciones similares a la mía, que me van a ayudar a mirar también cómo plantearon su pregunta, cómo plantearon sus objetivos, qué metodología utilizaron, lo que yo les decía, ayúdense, mire, ustedes pueden encontrar de pronto una investigación muy similar a la que ustedes quieren plantear, sea a nivel local, sea a nivel nacional o a nivel internacional, y ustedes pueden guiarse en la estructura, ¿sí? Y ayudarse, puede ser una réplica inclusive de otra investigación, pero en su territorio, entonces también guíense por favor de ese ejercicio para que también se ayuden en la estructuración de su problema y de sus objetivos. Y el tercer párrafo es el que va a construir para esta entrega. Vamos a entregar todos los 3 párrafos, ¿no? Pero el que vamos a construir en este momento es el tercero, que es donde vamos a anunciar brevemente la metodología. ¿Listo? Entonces, ¿a qué paradigma? ¿Cuál es mi enfoque? ¿Qué tipo de muestreo voy a trabajar? ¿Qué instrumento voy a utilizar? ¿Listo? De manera muy sucinta. ¿Qué es importante, chicos? Los referentes bibliográficos. ¿Por qué? Muchos han entregado trabajos sin referencias, que eso no tiene cabida porque, como ustedes saben, también partiendo del respeto por los derechos de autor, debe estar contemplado qué material utilicé, cuál material, con cuál material trabajé. Entonces, ojo con eso, siempre van a haber referencias bibliográficas. Dentro de estas, la idea es que no contemplemos material como el de Wikipedia, Rincón del Vago, monografías, porque es un material que no es muy técnico, no es un material científicamente sustentable, entonces la idea es que la investigación se base en algo particular, ¿listo? La idea es que realicen las búsquedas como en la sesión anterior se les explicó en la fase 3, digamos a través del Google Académico, de Google School, de Google Books, de Redactive, del Cielo, de Dianet, por ejemplo, ¿listo? O sea, bases de datos científicas donde ustedes saben que lo que ustedes van a buscar pues tiene una validez y asimismo va a tener la validez del estudio que ustedes están realizando. ¿Listo? También pueden utilizar dentro de los motores de búsqueda la biblioteca de la universidad o las bibliotecas institucionales académicas de otras. Las referencias se deben realizar y organizar de manera alfabética siguiendo las normas internacionales APA y solo se referencia a lo citado en el documento. ¿Listo? O sea, el material que utilicé para que lo tengan muy presente. De esta forma, pues, les doy las gracias. Hasta este punto ya culminé mi explicación. Ustedes me dirán, ¿tienen dudas, preguntas? Entonces los escucho. Comparto de nuevo con ustedes el link de asistencia y el link de la encuesta de satisfacción. Recuerden, por favor, que se lo deben diligenciar, porque de esta lista es que se dan los puntos de bonificación que ustedes van a ver reflejados. Entonces, para que por favor diligencien la asistencia sin falta. De esta forma, entonces, ustedes me dirán, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Veo que Kelly tiene la manito arriba. Cuéntame, ¿qué duda tienes? Profe, tengo la siguiente duda y es, en las líneas del OIR, ¿es específicamente escoger una o mi investigación puede apuntar a 2? Por ejemplo, la mía pienso que se puede ir por el lado tecnológico y por el lado de salud. En ese caso, el paradigma, los objetivos también no solamente me apuntan a uno, me puede apuntar a 2 o 3 más.
¿cómo lo organizo yo en el trabajo? El paradigma me cambia. Ahí se me perdió un poco porque dije, bueno, mi trabajo puede estar en las dos o puede estar de pronto en tres. ¿Qué es lo mejor? ¿Me escojo una sola línea y me voy por ahí? ¿O puedo trabajar las dos líneas? ¿Cómo lo puedo desarrollar ahí, profe? Listo, Kelly. Bien, digamos que lo que estamos pidiendo que tenga interrelación con el OIR es la justificación. ¿Listo? Para que lo tengamos claro. Listo, profe. El paradigma, ¿listo? Entonces hay una cosita acá. Digamos, el paradigma es el que su merced escoja, que va a ser uno. Ese sí va a ser uno. Nosotros no podemos trabajar de diferentes paradigmas. No puedo decir, veo mi realidad medible parcialmente y también totalmente. No. El paradigma sí va a ser uno solo. ¿Listo? En la justificación, Listo, sí vamos a trabajar lo del OIR, que es donde encontramos esas 7 líneas. Ahí, como tú dices, puede apuntar a más de una, porque yo puedo decir, mira, es que yo voy a generar, por ejemplo, estoy inventando, voy a irme por la línea de salud, porque voy a hacer un plan de prevención de enfermedades crónicas, por ejemplo, pero para ello voy a hacer una app. Entonces resulta que yo estoy apuntando a tecnología, ¿cierto? Porque estoy generando aportes hacia la tecnología que apoya las comunidades y las problemáticas, pero mi línea básica es salud, ¿cierto? Entonces, desde ahí sí podían contemplar varias líneas de trabajo, ¿listo? Entonces, pero recordemos que es solo en la justificación, ¿listo? Esas líneas OIR las vamos a retomar, las vamos a identificar para que describan brevemente entre su justificación en alguno de sus párrafos, la retomen y digan que desde su investigación van a trabajar. Su investigación se va a desarrollar a partir de la línea, por ejemplo, de salud y tecnología, ya que apunta a realizar un programa taca, ¿sí? Listo, Es algo perfecto. puntual, ¿listo? Puntual, pero solo en justificación, Kelly. Ahí solo aplica, ¿listo? Vale. Y los paradigmas, si es uno y solo uno, que es desde que, listo, desde qué perspectiva es el paradigma, de solo va a haber una posición, ¿listo? Y las líneas, ustedes pueden escoger las que ustedes apliquen. Obviamente, si son 2, no creo que sean 3 ni 4, o sea, les daría una coincidencia muy grande, pero la idea más allá es que ustedes lo justifiquen, que digan el por qué, ¿cierto? Entonces, ella es una posición muy personal y no es rebatible, porque si usted me dice, por ejemplo, que él es mi alumno, me dice, profe, es que me paro de salud, es un programa para prevención de enfermedades crónicas y es de tecnología porque yo voy a generar una app para ello, pues tiene total coherencia. Lo que yo sí les pido mucho, chicos, es que todo lo que ustedes plantean tenga una coherencia interna, ¿listo? Porque a veces su objetivo va hacia la derecha y sus estrategias van para la izquierda. Ya a veces yo digo, no entiendo cómo van a dar esto con unas acciones que nada les alimentan. Entonces ahí sí es importante que tengan clarísimos objetivos generales y sus objetivos específicos. Entiendo que los específicos que son mi accionar secuencial. Una acción tras otra que me van a permitir lograr esa sensibilización de la población, lograr el diseño de un programa, lograr la revisión, el análisis documental de una problemática, por ejemplo. ¿Listo? Listo. Perfecto, profe, muchísimas gracias. Claro que sí, para eso. ¿Tiene alguna duda, alguna otra pregunta? Cuéntenmelo todo. ¿Ninguna? La idea es que aprovechemos, si de pronto tienen alguna duda particular, si a la fase anterior que se retroalimentó, si tienen alguna particular de lo que van a entregar ahorita, pues para que precisamente pues, puedan suplir esas dudas y hacer su trabajo de manera progresiva. ¿No? ¿Ninguna, chicos? Por mi parte no, profe. Bueno, Leti. Entonces, chicos, si no hay más dudas, no hay más preguntas, les agradezco muchísimo por haber participado de este espacio. Espero les hayamos enriquecido con la explicación que se les dio, les haya ayudado un poco como que revisen qué es lo que vamos a construir en esta fase 4, que sepamos que el documento es un ejercicio lineal, que quiere decir que vamos a contar con los primeros
reportados, como les expliqué, ya con las respectivas revisiones o ajustes que les haya sugerido cada uno de sus tutores, y vamos a hacer los enunciados subsiguientes. Ustedes, les reitero, saben que con sus diferentes tutores tienen diferentes líneas de comunicación, sea por foro de esta fase, por mensajería interna, por correo. Muchos de nosotros utilizamos el Skype, otros utilizamos el Teams. Entonces, agotemos todos los espacios de comunicación para que ustedes también tengan claridad de lo que van a trabajar. ¿Listo? Sí, una recomendación final, por favor, revisemos muy bien la retroalimentación que se les dio a ustedes en esta última fase para que trabajen sobre esta, hagan los ajustes necesarios y desde ahí hagan lo posterior, porque si no, si trabajamos sobre el error, pues reiteramos y ustedes van a estar cada vez más perdidos en su ejercicio. Entonces, este es el momento en que miremos y ajustemos lo que tengamos que ajustar y continuemos. ¿Listo? Los invito nuevamente a que hagan la revisión bibliográfica que hay para esta fase. Ahí les van a ahondar un poco más acerca de la metodología, de los paradigmas, y ustedes escojan el que más acople. Entonces, no siendo mal, les agradezco mucho a todos y a todas por haber participado. Yo compartiré la grabación de este espacio con todos los inscritos para que lo puedan revisar. ¿Listo? Entonces, feliz noche para todos y muchísimas gracias por su participación. Recuerden diligenciar la lista de asistencia y la encuesta de satisfacción. Muchísimas gracias. Gracias, profe. Buenas noches. Muy buenas noches, Lady. Feliz noche, muchas gracias. Sí, señora, feliz noche para todos.